La casa estaba silenciosa aquella mañana, salvo por el leve murmullo del reloj de pared. Mateo, un niño de 10 años, se sentó en la mesa del comedor, jugueteando nerviosamente con una cuchara mientras observaba a su padre, Adrián, preparar el desayuno. La atmósfera se sentía extraña desde que Lucía, la nueva esposa de Adrián, había llegado a sus vidas. Lucía entró en la cocina con una sonrisa que Mateo siempre había considerado demasiado amplia para ser sincera. Llevaba una taza en la mano, una de esas tazas antiguas de porcelana que su abuela solía guardar con tanto esmero. Se acercó a Adrián y le ofreció la taza con un gesto delicado. Aquí tienes, amor, dijo Lucía con voz melosa. Un té especial para empezar bien el día. Adrián sonrió agradecido, ajeno a la tensión que crepitaba en el aire. Tomó la taza y se disponía a dar el primer sorbo cuando Mateo, incapaz de contenerse, gritó con todas sus fuerzas. Papá, no bebas el té de esa taza. La nueva mamá le puso veneno. El grito resonó en toda la casa, dejando un silencio sepulcral tras de sí. Adrián se quedó inmóvil, con la taza a medio camino hacia sus labios, mientras miraba a su hijo con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué estás diciendo, Mateo? Preguntó, bajando lentamente la taza. Lucía también se giró hacia el niño, su rostro perdiendo por un instante la compostura habitual. Sus ojos destellaron con una mezcla de incredulidad y algo que Mateo interpretó como miedo. Cariño, no sé por qué dices eso, dijo Lucía con una voz temblorosa. ¿Estás bien? Quizá te has confundido. Pero Mateo no se echó atrás. Había visto algo que su padre no había notado, un pequeño frasco que Lucía había guardado rápidamente en el bolsillo de su bata. Vi cómo le ponía algo al té, papá. Lo vi con mis propios ojos. Adrián frunció el ceño, mirando a Lucía como si buscara alguna explicación. Ella, visiblemente nerviosa, intentó mantener la calma. Esto es ridículo. Por supuesto que no puse nada en el té. Mateo, no está bien que inventes cosas así. Pero el nerviosismo en su voz la traicionó. Adrián dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia su hijo. Mateo, ¿estás seguro de lo que dices? El niño asintió con vehemencia. Sí, papá. Lo vi. Ella no quería que te dieras cuenta. Lucía abrió la boca para responder, pero Adrián la interrumpió. Voy a comprobarlo, dijo, levantándose y llevando la taza hacia el fregadero. Sacó una cuchara y tomó un poco del líquido para olerlo. No percibió nada fuera de lo común, pero su instinto le dijo que algo no andaba bien. Esto es una locura, protestó Lucía. ¿De verdad vas a desconfiar de mí por algo que ha dicho un niño? Adrián la miró fijamente, intentando descifrar si había verdad en las palabras de Mateo. Durante los últimos meses había notado ciertos cambios en Lucía. Pequeños detalles que habían despertado en él una leve inquietud, pero siempre había preferido ignorarlos. Ahora, sin embargo, no podía hacerlo. Mateo no suele mentir, dijo finalmente. Y si hay una posibilidad, por mínima que sea, de que esto sea cierto, tengo que saberlo. Lucía dio un paso hacia él, tratando de tomarle la mano. Adrián, por favor. Estás exagerando. Pero él se apartó suavemente. Vamos a llevar esto al laboratorio. No me tomaré nada hasta estar seguro. El rostro de Lucía se endureció por un instante. Como si toda la dulzura que solía mostrar se evaporara de repente. Luego, recobró la compostura y se encogió de hombros. Haz lo que quieras, pero te aseguro que todo esto es un malentendido. Mateo observó la escena con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que algo oscuro estaba ocurriendo, algo que su padre aún no lograba ver con claridad. Sin embargo, había logrado detenerlo, al menos por ahora. Adrián tomó la taza y la guardó cuidadosamente en una bolsa plástica antes de salir hacia el auto. Lucía se quedó en la puerta, viéndolos marcharse con una expresión indescifrable. Durante el trayecto hacia el laboratorio, el silencio en el auto era denso. Mateo miraba por la ventana,
sin atreverse a hablar. Finalmente, fue Adrián quien rompió el silencio. Mateo, si esto resulta ser solo un malentendido, debes prometerme que no volverás a hacer algo así sin pruebas sólidas. Lo prometo, papá. Pero sé lo que vi. Al llegar al laboratorio, Adrián explicó la situación al técnico, quien aceptó realizar el análisis de inmediato. Les dijeron que los resultados estarían listos en unas horas. Mientras esperaban, Adrián llevó a Mateo a un parque cercano para intentar calmar los nervios. Sin embargo, el niño no dejaba de mirar hacia todos lados, como si temiera que Lucía pudiera aparecer en cualquier momento. Papá, ¿y si intenta hacerte algo mientras esperamos? Adrián le sonrió con suavidad, tratando de tranquilizarlo. No va a pasar nada, hijo. Estaremos bien. Pero, en el fondo, Adrián sentía una extraña inquietud que no podía ignorar. Mientras Adrián y Mateo esperaban los resultados en el parque, el ambiente se tornaba cada vez más denso. Mateo no dejaba de lanzar miradas nerviosas a su alrededor, como si esperara que Lucía apareciera de un momento a otro. Adrián intentaba calmar a su hijo. Pero por dentro también se sentía intranquilo. Había algo en la actitud de Lucía que no podía quitarse de la cabeza. Pasaron 2 largas horas hasta que el teléfono de Adrián sonó. Era el laboratorio. Contestó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. Señor Adrián, los resultados están listos. Hemos encontrado una sustancia inusual en el té. No es algo común, pero sí es potencialmente tóxico en dosis elevadas. Le recomendamos que no consuma nada preparado con esa taza y que informe a las autoridades si lo considera necesario. Adrián se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que había escuchado. La voz del técnico continuó: si necesita más detalles o un informe escrito, podemos prepararlo para usted. Sí, por favor. Háganlo lo antes posible, respondió Adrián, intentando mantener la calma. Colgó el teléfono y miró a Mateo, que lo observaba con los ojos abiertos de par en par. Tenías razón, hijo, dijo Adrián con voz grave. Algo estaba mal en ese té. Mateo sintió un alivio momentáneo, pero también un miedo renovado. Si Lucía había intentado hacerle daño a su padre, ¿qué les esperaba ahora? Adrián tomó una decisión rápida. Subieron al auto y se dirigieron directamente a la comisaría. Al llegar, explicó todo lo ocurrido a un oficial, quien escuchó con atención y tomó nota de cada detalle. Adrián entregó la bolsa plástica con la taza como evidencia, y el informe preliminar del laboratorio. Entiendo la gravedad de la situación, señor Adrián, dijo el oficial. Vamos a iniciar una investigación inmediata. Mientras tanto, le sugiero que no regrese a casa. Hasta que tengamos más información. ¿Tiene algún lugar donde puedan quedarse? Adrián pensó por un momento y luego recordó que su hermana vivía en las afueras de la ciudad. Era una persona en quien podía confiar plenamente. Sí, iremos a casa de mi hermana. Dijo. Por favor, manténganme informado. El oficial asintió y les deseó suerte. Mientras se dirigían a la casa de su hermana, Adrián trataba de ordenar sus pensamientos. No podía creer que la mujer con la que había decidido compartir su vida pudiera ser capaz de algo tan terrible. Al llegar a casa de su hermana, Adrián le contó todo lo ocurrido. Ella, horrorizada, los recibió con los brazos abiertos y les aseguró que podrían quedarse el tiempo que fuera necesario. Esa noche, mientras intentaban descansar, Mateo tuvo una pesadilla. Soñó que Lucía los perseguía por un pasillo oscuro, riendo de manera siniestra. Se despertó sobresaltado y corrió al cuarto de su padre. Papá, tengo miedo. ¿Y si Lucía viene a buscarnos? Adrián lo abrazó con fuerza. Estamos a salvo aquí, hijo. No te preocupes. La policía está a cargo ahora. Pero a la mañana siguiente, recibieron una llamada inesperada. Era el oficial que había llevado el caso. Señor Adrián, hemos ido a su casa para hablar con la señora Lucía, pero no la hemos encontrado. Parece que se ha marchado.
Y, según los vecinos, llevó consigo varias maletas. El corazón de Adrián dio un vuelco. Lucía había huido. Vamos a emitir una orden de búsqueda, continuó el oficial. Por favor, manténgase alerta y comuníquese con nosotros si recibe algún tipo de contacto por parte de ella. Adrián agradeció la información y colgó. La idea de que Lucía estuviera libre, posiblemente planeando algo, lo llenaba de temor. Pasaron 2 semanas sin noticias de Lucía. Adrián y Mateo intentaban retomar una vida normal, aunque el miedo seguía presente en sus corazones. Una noche, mientras cenaban en casa de la hermana de Adrián, el timbre de la puerta sonó. Adrián se levantó para abrir, con una extraña sensación en el pecho. Al otro lado de la puerta había un hombre de aspecto serio, vestido de traje. Buenas noches, señor Adrián. Soy el detective Ramírez. Necesito hablar con usted sobre Lucía. Adrián lo hizo pasar y se sentaron en la sala. Encontramos a Lucía, dijo el detective tras una pausa. Está detenida. Intentaba cruzar la frontera con documentación falsa. Adrián sintió una mezcla de alivio y preocupación. ¿Les dijo por qué hizo esto? El detective asintió. Sí, durante el interrogatorio confesó que su intención era deshacerse de usted para quedarse con la herencia de su primera esposa, la madre de Mateo. Según parece, tenía deudas considerables y había planeado todo cuidadosamente. Adrián cerró los ojos por un momento, sintiendo un nudo en el estómago. Había confiado en ella, había creído en su amor. Saber que todo había sido una farsa era un golpe duro. Gracias por informarme, detective. ¿Qué pasará ahora? Lucía enfrentará cargos por intento de homicidio y fraude. Es probable que pase muchos años en prisión. Adrián asintió. Cuando el detective se marchó, abrazó a Mateo con fuerza. Todo ha terminado, hijo. Estamos a salvo. Mateo lo miró con ojos llenos de alivio, pero también de tristeza. Papá, ¿por qué la gente miente y lastima a los demás? Adrián se quedó en silencio por un momento antes de responder. No lo sé, Mateo. Pero lo importante es que siempre debemos escuchar a nuestro corazón y a quienes nos quieren de verdad. Gracias a ti, estoy aquí hoy. Nunca olvides que hiciste lo correcto. Mateo sonrió levemente y se acurrucó junto a su padre. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ambos pudieron dormir tranquilos. La confianza es el pilar de toda relación, pero también es frágil y debe ganarse con hechos, no con palabras vacías. A veces, el instinto y el amor de quienes nos rodean pueden salvarnos de situaciones peligrosas. Nunca debemos subestimar el valor de escuchar y de actuar con valentía cuando algo no nos parece correcto.